Sí, buenas tardes. Agradecemos también al Fondo de Cultura Económica la oportunidad para tener este espacio desde Editorial Norma. Es un orgullo, un placer y de verdad que nos sentimos complacidos de tener a Ana Alcolea. No solamente porque es una excelente escritora, sino porque también es una excelente persona. Tiene una gran calidad humana que lo ha demostrado en su entrega. Es una viajera incansable. Cada rato que uno se pone en Facebook está ella con una maleta. O está la maleta sola, que ya es famosa la maleta. Y también la trajo a Colombia. Yo la fui a buscar al aeropuerto en Bogotá. Me autografió el libro, apenas nos vimos. Y siguió para un periplo que partió en otras ciudades y ahora es que está aquí en Bogotá. Nos ha acompañado a distintos colegios y en algún momento me gustaría que nos contaras parte de esta experiencia. Pero vamos a sumergirnos un poco en este libro que se llama El viaje de las estrellas doradas. Antes vamos a tocar algunos aspectos de tu obra en general y un poco de tu vida. Nos comentó Margaret que te ganaste el premio Cervantes Chico. Eso fue en el 2016. Otros amigos personales como Gonzalo Moure, Joan Manuel Gisbert, el mismo Jordi Sierra, Maite Carranza se lo ganaron. ¿Qué significó para ti haberte ganado este premio? Y realmente cuéntanos un poco cuál es el objetivo, porque cada premio tiene su visión particular de por qué lo entregan. Bien, antes que nada muchas gracias al Fondo, a Editorial Norma, a la Filbo y a todos los aquí presentes. Fue una sorpresa, yo no me imaginaba que fuera a ganar nunca ese premio, un premio que habían ganado autores tan reconocidos y tan admirados por mí como los que has nombrado y otros más. Y claro, para un escritor un premio que tiene el nombre de Cervantes es algo realmente espectacular, eso es un regalo. Es un premio que se otorga en Alcalá de Henares, una ciudad donde casualmente yo había vivido y me casé en esa ciudad, viví ahí 16 años como profesora y claro, se otorga para escritores que escriben, que divulgan la literatura infantil y juvenil. Y en mi caso eso fue además muy representativo, es decir, luego me contaron, yo no sabía ni que era candidata, pero me contaron después miembros del jurado que habían tenido en cuenta no solo la calidad literaria, que bueno, yo ahí no puedo decir nada, no querría pecar de no modesta ni de modesta, sino también esta labor de divulgación, el hecho de llevar el amor a las palabras a los niños, a los estudiantes en tantos rincones de España, ¿no? También fuera, esta es mi primera incursión en Colombia, había estado en algunos otros lugares en Estados Unidos, en Francia, dando charlas también, pero sobre todo en España. Y creo que es fundamental que se premie eso, ¿no? Que los escritores no nos estamos quietecitos en nuestra casa esperando que baje la musa, las musas están sobrevaloradas, ya se lo digo yo desde aquí, sino que en el caso de los escritores de infantil y juvenil es fundamental que nos acerquemos a los chicos para que pierdan el miedo a la literatura y para que les contemos, no sé, para que les hagamos ver lo importante que es la lectura, para que sean ciudadanos libres, porque el pensamiento y el lenguaje están unidos, sin pensamiento no hay lenguaje, sin lenguaje no hay pensamiento, por tanto no hay libertad, ¿no? Y bueno, fue muy bonito que me dieran ese premio, una sorpresa, un regalo de estos que te da la vida. Sí, por eso también para nosotros es un orgullo tenerte en el fondo, en Editorial Norma. Y quisiera comenzar abriendo un poco el debate. Bueno, tú ya comentaste que el escritor, bueno, las musas están sobrevaloradas, mucho. ya es más una cuestión de transpiración, como dicen, que de inspiración. ¿Cómo es tu proceso de escritura entre tantos viajes? Porque me supongo que los viajes, tú eres una gran comunicadora de tu propio trabajo y también le inviertes tiempo a eso. ¿Y cuándo escribes? Suelo escribir normalmente entre junio y noviembre, que es cuando no doy charlas, porque el curso en España es desde septiembre hasta junio, entonces en esa época es cuando suelo escribir, pero intento aprovechar ratitos en aviones, en aeropuertos, en estaciones al lado de mi maleta azul famosa en Facebook, ¿ya? Y bueno, intento arañar el tiempo que puedo. Entonces yo siempre cuando viajo llevo un cuaderno donde voy tomando notas de cosas que me llaman la atención especialmente. Y muchas veces me pregunto, cuando estoy en un sitio, estoy sentada ahora mismo acá, yo me pregunto, ¿quién se sentó antes que yo aquí, ¿no? En esta silla.
Es decir, ¿qué pasó en los lugares en los que estamos? ¿Qué pasó antes de que yo llegara? A mí eso me inspira muchas ideas siempre, muchas historias. Esa relación que tenemos con el pasado, de las personas con las que compartimos espacio que no tiempo, ¿no? Entonces, ese es un punto de partida de muchas de mis novelas, de esta sin duda, ¿no? Y a partir de ahí yo ya pues empiezo, es como una ráfaga que te viene, una idea, y a partir de ahí ya empiezo sin saber lo que va a pasar. Normalmente casi nunca sé lo que va a ocurrir, como mucho puedo saber el final, lo he sabido en 3 novelas, en esta y en 2 más. En las demás ni siquiera el final. Yo dejo que la novela me vaya llevando, que los personajes me vayan llevando, porque los personajes es verdad que cobran una vida a través de las palabras que tú les vas dando y te van llevando por derroteros por los que no contabas en absoluto. Sí, tu target, por así decirlo, aunque conozco tu opinión con respecto a lo de catalogar una literatura como juvenil, tú hablas más de buena y mala literatura en términos generales, pero en realidad tu producción está básicamente concentrada, si se podría decir, en narrativa, sobre todo novela y sobre todo narrativa, novela juvenil. Sí. Quisiera, más que entrar en esa discusión árida, si existe en literatura juvenil, si debe tener calificativo la literatura, es por tu cercanía con los jóvenes, porque también has dado clases. ¿Qué le gusta leer a los jóvenes? ¿Cómo tú llevas ese territorio de esos intereses? Porque, claro, cuando nosotros éramos jóvenes, quizás teníamos otro comportamiento, otro hábito y otros gustos lectores. Ahora cambian muchísimo. ¿Cómo, de alguna forma, intuye eso que le está gustando a los jóvenes leer? Yo escribo la novela que quiero escribir yo. Yo creo que eso es fundamental. Hay mucho tipo de literatura juvenil, de distopías, fantasía, etcétera, que yo no hay gente que lo escribe muy bien, yo no he probado. Yo siempre escribo la novela que necesito. Voy a un sitio que de repente me cuentan una historia que me conmueve y entonces quiero escribir una novela que me conmueva a mí, porque creo que si me conmueve a mí, que si yo la siento, que si la vivo, que si parto de una emoción personal mía, podré transmitir esa emoción y esa historia a los demás. Esa emoción propia es lo que se convierte en la columna vertebral de la novela, y a partir de ahí ya puede una ir desarrollando, ir construyendo la novela. Si no hay una columna vertebral que a mí me interese, me emocione, me conmueva, la novela se caería a trozos, pero se caería a mí la primera, a los lectores por supuesto, pero a mí también se me caería. Eso quiere decir que yo no pienso tanto en los lectores cuando escribo, porque creo que si pensara en los lectores me saldría una novela falsa y se notaría. Es decir, yo no voy pensando, a ver, ahora qué es lo que está de moda. Está de moda hablar sobre el tema X, acoso, comunidades LGTB, ¿está de moda eso? ¿Voy a escribir sobre eso? Pues no, porque si en ese momento no es lo que yo estoy sintiendo, no es lo que podría transmitir bien. Yo necesito transmitir lo que yo siento, lo que yo vivo, lo que creo que es algo que parte de mi esencia, porque si parte de mi esencia podrá llegar a la esencia de los lectores. Es lo que Antonio Machado llamaba los universales del sentimiento, ¿no? Si hablamos de los universales del sentimiento, son los mismos para los jóvenes que para los adultos, de tal manera que esta novela, cualquiera de mis novelas, las puede leer un adulto sin sonrojarse, sin pensar, estoy leyendo una cosa que solo es para jóvenes, me va a salir acné. Pues no les va a salir acné a ningún adulto porque lean este libro, ni lamentablemente se van a volver adolescentes tampoco, ni mucho menos. Yo creo que hay que escribir con honestidad lo que uno siente y entonces podrá transmitirlo. De lo contrario, se nota. Sí, me gustaría que hablaras un poco acerca de tu primera novela, aunque vamos a hablar principalmente de esta. Me llamó la atención, hay un dato curioso que aparece en una entrevista que te hicieron y que tú la escribiste a partir de la muerte de un primo que tuvo un accidente de avioneta en África. La novela se llama El medallón perdido. Pero me interesa porque en muchas de tus novelas los objetos son importantes. Entonces no sé si ya inicia como que una forma de escribir y cómo fue ese proceso para entrar en el mundo de la escritura. Claro, los objetos nos cuentan muchas historias, ¿no? Igual que esta silla nos podría contar las historias de todos aquellos que se han sentado antes. En mis novelas tienen mucha importancia porque los objetos nos hablan. Entonces, cuando ocurrió el accidente de mi primo Jesús, pues para mí era como el hermano que no había tenido yo. Y quise escribir algo que tuviera que ver con él. Y quise y necesité
escribir algo para sacar sentimientos míos propios y para hacer una especie de homenaje a su persona, de mantenerlo vivo, con todas comillas, el mundo a través de las palabras. Entonces utilicé un objeto que yo tenía y que él me había regalado, que es un medallón hecho de una muela de leopardo. Y claro, ese objeto se convierte en la novela en un símbolo de la búsqueda del padre, de la búsqueda de los recuerdos del padre, de reconstruir la vida que él no había podido compartir con su padre porque el chico vivía en Madrid, el padre trabajaba en África, en la selva, y se habían visto realmente poco. Entonces, claro, para mí los objetos son importantes también. O sea, no es baladí que yo eligiera un objeto, sino que para mí ese objeto era especial porque era un regalo. Para mí hay determinados objetos que son especiales porque me cuentan historias, o una caja que yo tengo de metal que veía siempre en el armario de mi madre. Yo cotilleaba el armario de mi madre cuando era pequeña, cosa que seguro que ustedes nunca hicieron, ¿verdad? Y había una caja que aparentemente estaba muy cerrada. En realidad la había hecho mi padre era chapista, la había hecho a mano, pero parecía que era una caja de caudales de verdad, y yo siempre pensaba, ¿qué tendrá aquí mi madre? Pensando y fantaseando, alguna vieja carta de amor de algún novio de antes de conocer a mi padre, ¿acaso? Bueno, descubrí lo que tenía mi madre. Mi madre tenía los recibos de la comunidad de vecinos, nada literario. Pero, en cambio, yo lo convertí en una novela, en una caja en la que se guardan los diarios de la guerra, de una joven noruega que se enamora de un soldado enemigo. Y entonces, claro, pues ahí transformas el objeto en un objeto literario con una fuerza muy potente, porque está contando una historia muy potente. Entonces es nuestra mirada la que convierte cualquier cosa en literatura. Todo es materia literaria, todo. Entonces es nuestra mirada que, bueno, no es tan diferente la del escritor de la de quien no es escritor, simplemente está trabajando con curiosidad para transformar esa realidad, ¿no? Sí, a mí me llama mucho la atención revisando tus libros, los títulos de los libros. Tienes uno que me intriga mucho que se llama El bosque de los árboles muertos. Ajá. Ese me llama la atención. La noche más oscura. Revisé que había un caso muy interesante de estas personas que estuvieron precisamente en Noruega y que uno de ellos murió de frío, bueno, los otros también. Y en este libro, El viaje de las estrellas doradas, tenía un nombre anterior a este. Sí. Me gustaría que hablaras un poco acerca de la importancia del título, sobre todo tomando en cuenta que son títulos muy sugestivos los que tú logras. Claro, el título que tenía en un principio era El parpadeo de la osa menor, haciendo referencia a las estrellas también, pero quizá se me sugirió que lo cambiara porque era demasiado metafórico, demasiado complejo, que no representaba tanto lo que representaba el libro. Me pareció correcto. Entonces estuve pensando y me vino este título, El viaje de las estrellas doradas. Está ambientado en la Segunda Guerra Mundial y ustedes saben que a los judíos les ponían una estrella amarilla para identificarlos. Entonces, claro, en la novela hay unos jóvenes refugiados que tendrán que viajar para poderse salvar. Entonces, el viaje de las estrellas doradas tiene un significado doble. Por una parte es el viaje hacia la libertad de estos muchachos y de aquellos que pudieron salvarse, pero también tiene el significado metafórico terrible del viaje a la muerte de tantas estrellas doradas, ¿no? De tantos judíos que fueron asesinados en los campos de exterminio, como bien saben ustedes. Así que por eso se quedó. Luego, si contamos las sílabas, el viaje de las estrellas doradas es un endecasílabo. Salen solos, no es que yo busque que sea un endecasílabo, ¿no? Sino que de repente te viene esa frase que va a ser el título y dices, ay, es que me suena bien, ¿por qué? Porque es un verso endecasílabo. Sin quererlo, no nos damos cuenta, pero a veces elegimos títulos porque hay un ritmo y hay una belleza en las propias palabras que forman como si fuera un verso endecasílabo. Sí, bueno, muy interesante. Yo no había pensado en el endecasílabo, pero sí sale solo. Bueno, no vamos a hacer spoiler del libro, por supuesto, pero sí me gustaría entrar un poco porque la materia de esta conversación tiene que ver con la historia. Y en tu narrativa hay 3 elementos fundamentales, que es el viaje, la memoria, la recuperación de esa memoria y los recuerdos. Bueno, ya nos has hablado del objeto y hay muchas formas de cómo un escritor convierte la historia en ficción.
Cuando estuvimos la vez pasada aquí a un escritor llamado John Fitzgerald, él hablaba de la historia espuria, como esa historia que está falseada y la historia no oficial y tantas revisiones de la historia, el centro, la periferia. Pero sí me gustaría leer la última parte que se llama Nota Explicativa. En septiembre de 2012, y gracias a mi amiga la doctora Nuncia G., visité la Villa Migone, en la ciudad italiana de Génova. Conocí al entonces propietario de la villa, el señor Gianfranco Migone, que me contó que allí tuvo lugar el 25 de abril de 1945 la rendición del ejército alemán ante los partisanos del Comité de Liberación Nacional. Bajo los auspicios del cardenal Boeto, se reunieron allí el presidente del comité, Remo Scapini, y el general Günther Meinhold. Fue el único caso en la historia de la Segunda Guerra Mundial en que el ejército alemán se rindió ante una población civil, representada por los partisanos. El señor Migone era el único testigo superviviente y me regaló una copia del documento firmado aquella tarde del 25 de abril y un texto publicado por el periódico Il Secolo XIX. En él aparecen fragmentos de las memorias del general Meinhold, a los que pertenecen los textos en cursiva que abren las secuencias de este libro, y después vamos a hablar de eso. Cuando visité la villa, supe que tenía que escribir una novela que culminara en aquel lugar y en aquel momento. Cualquier parecido de lo que ocurre en la novela con la realidad sería una extraña y fascinante coincidencia. Aquí ya tenemos el germen de la historia. Háblanos de esa experiencia tan maravillosa de conocer a este señor Migone y todo lo que eso implicó para construir tu libro. Mi amiga Nuncia es médico y un día me dijo, estaba yo allí en Génova con ella, y un día me dijo: quiero que visites una villa, la que seguro que cuando la visites sacarás una novela. Ella me conocía mejor que yo misma, yo no pensaba. Y bueno, efectivamente fuimos a visitar la villa, nos la enseñaron los dueños, el señor Gianfranco y su esposa. Y bueno, me enseñó todos los lugares y me enseñó la planta noble, que era el lugar donde se había firmado el armisticio un día antes que en el resto de Génova. Claro, a mí me contó eso, yo vi esa mesa, yo estuve en ese sitio y de repente pensé eso que les decía antes, ¿qué pasó aquí antes de que yo llegara? Ahí tenía una historia de cosas que habían pasado fascinantes en la guerra, porque el general Meinhold se rindió un día antes para no bombardear la ciudad que estaba dinamitada. La historia era que el cardenal Boeto, el cardenal de la ciudad, su palacio arzobispal había sido bombardeado y estaba en ruinas una parte, y la única parte que estaba bien era al otro lado de una gran escalinata. Entonces él les tenía un problema de corazón y le dijo a la señora Migone, a la anciana señora Migone, si le prestaba para vivir la planta noble de su villa porque no tenía escaleras. Y la señora pues se lo cedió. Pero nadie sabía los planes que tenía el cardenal. El cardenal quería esa villa y no otra, porque en Génova hay muchas villas. Quería esa porque tenía un acceso directo a las colinas donde estaban los partisanos, otro acceso a la villa imperial donde habían estado los fascistas de Mussolini, y un acceso al centro de la ciudad por unos túneles donde estaban los alemanes. Entonces, claro, tuvo entrevistas individuales y secretas con el jefe de los partisanos, con el jefe de los alemanes, etcétera, y los consiguió reunir el día 25, habiendo convencido previamente a Günther Meinhold para que se rindiera, porque las órdenes que tenía de Hitler era, como Hitler había hecho con otros lugares, bombardear la tierra quemada, es decir, no dejar nada. Entonces tenían ya todas las bombas, todas las minas preparadas, y en el puerto especialmente, y mirando hacia la ciudad. Y él no quiso bombardear la ciudad y se rindió. Lo condenaron a muerte, pero afortunadamente la guerra acabó antes y no lo mataron. Pero claro, toda esta historia a mí me fascinó mucho. Aquí hay una copia del acto de la rendición, está en italiano, hice una copia en italiano, otra en alemán, con las firmas del general y de otros, bueno, pues de Remo Scapini y de todos los que allá había. Si la quieren ver, la pueden fotografiar sin ningún problema. A mí, claro, esto me emocionó tanto que pensé, bueno, mi amiga tiene razón, tengo que escribir una novela que tenga que ver con este lugar. Yo no sabía lo que iba a pasar en mi novela, sabía que iba a terminar ahí,
Eso es lo único que sabía. Por eso les decía antes que es, junto con 2 novelas más, las únicas novelas que he sabido dónde iba. Ahora bien, ¿qué fuera a ocurrir hasta entonces? No tenía ni idea. Pero que iba a acabar en esa villa, en ese momento de la rendición, sí. Entonces, otro de los documentos que me regaló este hombre fue de la revista del Século, de uno de los periódicos más importantes, unos textos de las memorias del general Meinhold que escribió después. Entonces, yo utilicé fragmentos de esas memorias para iniciar cada secuencia del libro. Entonces, cada secuencia tiene un párrafo escrito, está en letra cursiva para diferenciar que efectivamente eso no lo he escrito yo, que eso es una cita, eso lo ha escrito otra persona, y son fragmentos del general. Esto, claro, los chicos cuando lo leen al principio, porque yo lo que quiero es que no sepan qué es. Yo aquí sí que les estoy haciendo un spoiler a todos ustedes, pero bueno, yo lo que quiero es que no sepan lo que es y que se piensen aquí, ¿qué pasa? ¿Qué será esto? ¿No? Que reflexionen. Y ya es en la última secuencia donde queda absolutamente claro que eso eran las memorias del general cuando cuenta su propia experiencia desde su punto de vista de alguien que ama el arte, que es un general alemán, que está a las órdenes de quien está, que no está de acuerdo con todo lo que estaba pasando y que por supuesto se rinde porque quiere rendirse para preservar la vida de miles de personas y el arte, la belleza y la vida la quiere preservar y consigue preservarla. Sí, efectivamente, este personaje, como otros personajes en la novela, resultan ambiguos. ¿En qué sentido? Que no son personajes tan planos, estereotipados, y que de alguna forma ofrecen la capacidad del contraste. Sí, ciertamente esta novela tiene una construcción narrativa inteligente, porque al principio tú no entiendes por qué hay estos tránsitos en cursiva. Va pasando una historia que se va tejiendo también por cartas. Entonces es complejo que estas cartas, este núcleo central, que es el río central del relato, que además es una historia de amor, no estoy haciendo spoiler, pero a su vez tiene estos fragmentos, termina siendo complejo al principio y fascinante al final, porque tú dices, ya entendí, el rompecabezas se arma, pero es casi al final. Y eso me lleva a preguntarte si este proceso de construcción de esta novela, pues como ya sabemos, tienes otros libros, si te resultó complejo o realmente salió así de una manera, vamos a decir, sin forzarla, o lo construiste justamente pensando en armar este rompecabezas. No, yo nunca me hago un esquema, ¿no? Yo soy más de brújula, de saber hacia dónde vas y ya está. Entonces yo, como les decía antes, lo único que sabía era el final y no sabía nada más. Y lo único que sí que tenía claro en cuanto a la construcción era lo de empezar cada secuencia con un fragmento del general. Pero qué fuera a pasar después y cómo ir encajando, no, va saliendo solo y es la única manera que yo entiendo que tiene frescura el libro. Yo creo que las novelas son como la vida, que sabes que va a acabar, pero no sabes ni cómo ni cuándo, y tampoco sabes qué es lo que te va a ir aconteciendo. Yo vengo aquí, no sé a quiénes me voy a encontrar, no, si salgo por esa puerta puede pasar una cosa, si salgo por la otra puede pasar otra. Pues con las novelas igual. Entonces de repente se me ocurre, a ver, ¿cómo hago yo para salvar a estos chicos? ¿Cómo hago yo? Entonces pienso, bueno, unas cartas en clave desde Italia que se vayan contando, que vayan viendo a ver cómo puede ser que se vayan a escapar tal día en cada... Entonces se me ocurre que, como yo soy un amante de la ópera, que yo si supiera cantar, lo que haría ahora sería cantarles a ustedes en vez de contarles nada, pues se me ocurre a través de argumentos de óperas conocidas. A través de eso, ellos, que son de familias musicales, todos son el director de orquesta, el padre de Cecilia se llama Cecilia, pero es la patrona de la música, como saben. Entonces, a través de esos argumentos de ópera, pues nos irá dando la clave, ellos irán entendiendo. Por ejemplo, una de las primeras cartas, que es cuando escriben al chico, que el chico está en Italia y ella está refugiada en una casa en Alemania. Entonces le cuenta que se acuerda mucho de aquel día hermoso en el que estuvieron en las montañas, en la cueva. Entonces, como en la ópera dice, como la historia de Dido y Eneas, cuando se refugiaron de la cueva en la tormenta. Entonces, simplemente le está diciendo eso para que él se dé cuenta de que está protegida en un lugar,
de que está escondida, como ellos estuvieron protegidos en la cueva de la tormenta, pues ella y su hermano están protegidos, no en una cueva, están en un cuarto de plancha, ¿no? Escondidos en una casa en Alemania, pero están protegidos, de tal manera que así él sabe que está bien, que está protegida, porque ella no firmará las cartas, firma su amiga, firma Marguerite, firma la amiga, ella no, porque si no, quien está leyendo las cartas sabrá que esa carta la está firmando, la está escribiendo aquella niña judía. Así que, pero fue saliendo todo. A mí me gusta que eso tenga esa frescura. Bueno, les voy a leer una de las cartas, pero muy cortita. La firma Marguerite, que no es la que realmente la escribe. Tú no conocías la letra y yo te la enseñé. Yo me la sabía muy bien desde niña. La aprendiste y la cantamos decenas de veces junto al lago. Entonces tú me abrazabas y yo miraba las estrellas. Pero también deseaba tus besos y tus abrazos, que era lo que ella, Madame Butterfly, también quería. Ahora, cada vez que miro las estrellas, pienso en ti. Bueno, en realidad, pienso en ti cada minuto. Asómate a la ventana cada noche y mira el cielo. Yo haré lo mismo. Estaremos mirando las mismas estrellas. Estaremos juntos en esa dimensión en la que no existe el espacio, porque nuestros ojos verán lo mismo. Hazlo, Giancarlo, amado mío, y piensa en mí, y escríbeme, me alimento de tus palabras. Te quiere Margarita. Así es el estilo de todas estas cartas, en las que hay una relación que se teje en clave de ópera, pero también es una historia de amor juvenil. No queremos adelantar porque, pues, queremos justamente que sientan ese deseo de leer la obra, pero sí me gustaría que hablara un poco acerca de la construcción de esas claves de ópera, un poco más desde esa afición que tú tienes por la ópera que nos acabas de decir. Yo elegí varias óperas que me gustan, además de diferentes compositores. Bueno, hay dos de Puccini, esto sí. Que es Madame Butterfly, Tosca, Dido y Eneas de Purcell, que está en inglés, y Carmen, que está en francés, es de diferentes lenguas también, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que más me costó en la novela, ¿no? Pensar, a ver, ¿cómo hago para que, buscando en los argumentos de las óperas, buscando historias que pudieran relacionarse de alguna manera con la historia, ¿no? Con el hecho de poder escapar. Entonces, por ejemplo, en Carmen de Bizet, que está basada en un relato homónimo de Próspero Mérimée, hay unas escenas en las montañas donde van los contrabandistas, donde va Carmen con Don José, donde aparece el torero, todas estas cosas. Entonces, claro, es una manera de darles la clave de que a través de las montañas podrán pasar, de que les buscarán para a través de las montañas. O en la ópera Tosca de Puccini, en la que las escenas finales es cuando ella consigue un salvoconducto, consigue convencer al jefe de policía para que lo fusilen a él de una manera simulada. Pero es mentira, porque el gobernador lo que ha hecho es decir, vale, vamos a decirle a ella que lo van a fusilar de manera simulada, pero lo vamos a fusilar de verdad, porque así yo me quedaré con ella. Entonces, claro, lo fusilan de verdad, pero nada es lo que parece. La historia de esa ópera está llena de mentiras, y ellos lo saben porque conocen bien la historia. Entonces, cuando él cita a la ópera Tosca y bueno, pues que nada es lo que parece, esa historia del final, etcétera, etcétera, ellas saben que les va a pasar algo parecido, que los van a detener, pero que realmente los que los van a detener son los de la resistencia, no los van a detener, es decir, va a ser una cosa simulada como en la ópera. Entonces, eso fue complicado, pero fue fascinante también. Y la frase que he elegido como presentación de la novela, esa cita inicial, es "El Uccevan le stelle", que es el comienzo de la famosísima aria de Tosca, del tenor, la diosa la vida, ¿no? Ta 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 tan, ta tan, tan, si se recuerdan la música, ¿no? Ta 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 tan, tan, pues era "Il lucevano le stelle", brillaban las estrellas, que claro, pues tiene toda la carga de las estrellas doradas que brillan, que bueno, pues toda su cultura destruida, pero toda la cultura maravillosa que sobrevivió y cómo ellos podrán sobrevivir.
Entonces, y bueno, y tiene que ver pues con esa ópera, con la de Butterfly, que es la escena más hermosa, es un dúo con las estrellas, etcétera, también. Bueno, hay un personaje interesante, de esos personajes que son complejos, que es Heinz Weiler. Y fíjense ustedes por qué estas cartas tenían que escribirse en clave. Weiler disfrutaba con la lectura de las cartas ajenas. Lo hacía no solo porque era su trabajo y su obligación, sino porque leer las palabras escritas por los demás le proporcionaba un placer inmenso. Era como si se desnudasen delante de él sin que supieran que los estaba observando. Saboreaba cada letra como si el papel en el que estaban escritas fuera la piel que habían deslizado su pluma, fuera la piel de una mujer deseada. Se imaginaba a las personas que habían deslizado su pluma formando palabras y se sonreía para sus adentros al pensar en los tranquilos que vivían sin sospechar que sus secretos y sus pensamientos estaban pasando a la retina de un oficial de la SS. Las cartas eran vistas, leídas, y me imagino que de allí también mucha gente podía ir presa. Entonces ese es un tema también muy complejo en el libro, porque tenían que sortear esta censura de una persona que a su vez era amigo de la casa, que tenía como también un proceso de enfermedad que lo hacía débil y al mismo tiempo fuerte, pero también sádico. O sea, era un personaje complejo. Sí. Háblanos un poco de ese Heinz Weiler. Yo creo que es mi mejor personaje, ¿verdad? En la novela y fuera de esta novela, que yo creo que de todas las novelas que he escrito, creo que es el mejor personaje que escribí. Sí, Heinz. Me lo he inventado, pero lamentablemente hubo muchos así, ¿no? Hubo muchas personas así. Entonces, claro, es una persona, es un personaje redondo, no es un personaje plano, no es el malo y ya está. Porque cuando acabó la guerra se hicieron estudios, ¿no?, de cómo habían sido capaces esta gente, qué tenían en la cabeza los criminales de guerra. Y tenían en la cabeza que eran personas normales y corrientes como cualquiera de nosotros, pero que eran capaces del horror, ¿no? Esto es lo más preocupante, lo más peligroso, lo que a mí más me preocupa, ¿no? Que eran personas normales. Entonces, claro, Heinz Weiler es una persona normal con su enfermedad. Se admira a su médico, que es el que está protegiendo a la familia judía. Tiene una hija y una esposa las que quiere. Luego al final pasa lo que pasa, pero bueno. Pero tiene pues sus debilidades. Le gusta demasiado a Margarite también. Ha crecido mucho la niña, ya es mayor. Es decir, ahí hay un punto pedófilo, ¿verdad?, con él. No duda en apretar el gatillo en mandar a la muerte a muchos. Es decir, es un hombre como eran aquellas personas que querían a unos, odiaban a otros y eran fríos a la hora de mandar a la muerte a tantas personas. Entonces, claro, a mí me resultó muy duro meterme en la piel de este personaje, porque claro, ¿de dónde sacamos a los personajes? De nosotros mismos, ¿verdad? Buscamos dentro y todos tenemos dentro el bien, el mal, el regular, tenemos todo. Entonces, para mí fue muy duro constatar que dentro de mis pensamientos podía crear un personaje como él, que es el primer malo de mi historia literaria. Yo nunca había hecho personajes malos así, ¿no? Ese tipo de personaje. Yo soy muy blandita, o hasta ahora ya voy aprendiendo, ya voy metiendo más malos y voy matando más en mis novelas. Pero este fue, digamos, el más complejo en ese sentido, ¿no? Porque es humano, es una persona de verdad, no es un monstruo. Quiero decir, no es un monstruo arquetípico, sino que es el monstruo que llevamos dentro, como sale en determinados momentos. Entonces fue muy doloroso, porque lo saqué de dentro de mí. Y él está en las antípodas de mi pensamiento, ¿verdad? Y en cambio salió. Entonces, claro, los escritores a la hora de escribir, cuando te enfrentas con personajes de este tipo, pues sufres mucho y tienes una crisis de identidad también, ¿no? De decir, uy, ¿cómo he sido capaz de escribir eso, ¿no? Cuando relees el libro, yo me lo releí estos días cuando vine en el avión, me lo releí y claro, me irritaba tanto este hombre y pensaba en mí, ¿cómo, Ana, cómo has escrito este hombre? ¿De dónde lo has sacado? ¿De dónde has sacado esta persona, ¿no? Más que personaje, porque eso no es arquetípico. Vamos a saltar de la novela porque queremos que queden con ese entusiasmo para leérsela. Ya hemos visto un poco la construcción, el personaje, donde surge la idea,
y vamos a entrar un poquito en el territorio de lo que es el tema central, y es la historia. Yo me supongo que en todo este proceso no solo esa carta funcionó como detonante, sino que tuviste que investigar cómo era un poco el tema de la época, cómo se pactó ese armisticio, cómo eran los personajes, cómo se vestían, hay instrumentos quirúrgicos que se usan, cartas, cómo viajan los partisanos, cómo se contactaban. O sea, es un proceso muy interesante de recuperar esos datos para que la ficción tenga asidero, por lo menos en la realidad. Y eso me parece que sería valioso que lo pudieras comentar. Bueno, consulté libros de historia, pero la mayoría de estas cosas yo creo que ya las sabíamos, ¿no? Que, no sé, yo creo que son cosas que hemos visto en películas, que hemos estudiado, que hemos leído. Yo en las novelas de tipo así histórico intento no meter demasiados elementos para no equivocarme, ¿no? Entonces los elementos que están son muy reales, los pasos son muy reales, por donde pasaban, por donde intentaban salvar a los que... Eso era lo más complicado, el mapa, ¿no? Es decir, el mapa. Porque al principio no sabía yo en qué ciudad colocarlos, ¿no? Entonces tenía que ser una ciudad que no estuviera demasiado lejos de la frontera, que pudieran ir a Suiza, para luego desde Suiza, que era neutral, pasar a Italia y demás. Pero no hubo un gran trabajo de documentación, eran cosas que yo ya conocía, ¿no? Y lo del armisticio, pues bueno, me dieron esos documentos, el señor Migone me dio otro libro, otra revista, investigación que él había hecho y generales que luego tampoco utilicé porque me daban muchos datos que no, porque a mí me interesaba la parte histórica, sí, pero sobre todo como contexto para la parte humana, ¿no? Para la parte humana, y de la parte histórica, pues todo el mundo de los campos de concentración, ¿no? Apenas se nombra, se sugiere que los padres se los han llevado allá, etcétera, pero no doy demasiados datos porque desde eso hay mucha literatura muy buena también, ¿no? Hay mucho libro de historia. Entonces, yo no quiero hacer una novela histórica, quiero que la historia sea el contexto en el que se mueven unos personajes de una manera, por supuesto, respetando la historia, que no haya errores, pero lo más importante para mí son las personas y la circunstancia de las personas. Sí, bueno, también resulta interesante que a pesar de que hay mucha literatura alrededor de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, el diario de Ana Frank, El chico de la pijama a raya, tenemos en el fondo de Norma una novela maravillosa que se llama Las maletas de Auschwitz, de Daniela Palumbo. Sigue siendo un tema, vamos a decir una palabra potente, muy potente, para trabajar, y cómo te desmarca de eso que también ya existe. Y eso resulta interesante en un proceso de construcción. Háblanos un poco de ese marco en el que está esta novela en referencia a otras lecturas. Sí, a ver, yo creo que lo que la puede diferenciar precisamente es esa mezcla del bien y el mal, de lo peor que puede hacer el ser humano con lo mejor que puede hacer el ser humano, que está, digamos, focalizado en las cartas, ¿no? Las cartas, ¿qué son? Es una mezcla de la palabra y la música, que son esas dos de las cosas maravillosas que nos diferencian del resto de los seres vivos, ¿no? Entonces, esa era la intención, ¿no? De cómo el ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor, y cómo lo mejor va a ser lo que les salve, porque lo que los va a salvar va a ser precisamente el amor a la música, el haber conocido esas historias, y la palabra que nos salva, que nos cura de alguna manera. Entonces quizá la diferencia está en eso. Y por supuesto es un tema que sigue siendo potente, porque yo creo que nos seguimos preguntando cómo fue posible que pasara aquello, ¿verdad? Nos seguimos preguntando. Es decir, que tenemos una explicación lógica de cómo pudo pasar la Segunda Guerra Mundial, que es la barbarie mayor que se ha cometido en la historia de la humanidad, y que ocurrió en el corazón de Europa. Los europeos nos creemos que somos el ombligo del universo y los padres de la cultura universal. Y no solo eso, pasó en Alemania, que era el país más culto, el padre de los grandes músicos, de los grandes compositores, de los grandes escritores, y pasó lo más monstruoso que ha pasado en la historia, ¿no? Entonces yo creo que no solo los escritores, cualquiera, nos seguimos preguntando cómo pudo pasar eso, y seguimos fascinados con películas sobre ese tema y con documentales. Yo antes de ayer estuve en un colegio en Cali que prepararon un documental, bueno, era un documental de televisión que se había pasado, uno de los que yo no había visto, y claro, estábamos todos sobrecogidos, una historia que conocíamos,
conocemos y sabemos todo esto, pero nos sigue sobrecogiendo que pudiera ocurrir eso, con testimonios de supervivientes, con testimonios de criminales también en los juicios de Nuremberg. Y claro, uno dice, en fin, es difícil escribir otra novela más sobre la Segunda Guerra Mundial, pero es que hay tanto todavía que decir y que preguntarnos sobre todo eso, que yo intenté hacer una novela agridulce, porque no es una novela, no es amarga del todo, pero tampoco es dulce, porque no se puede escribir un final absolutamente dulce de una historia en la que seguimos pagando las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. Es que estamos todavía ahí, es que hace 4 días que terminó, nos parece que fue hace mucho, pero mi padre se acordaba de aquello, ¿no? Y yo estaba ahora en un colegio, uno de los niños, ¿verdad?, que era un chico judío, pues su abuela le había contado muchas cosas, era una superviviente de la guerra, pero lo había vivido, es decir, no está tan lejos. Y yo creo que hay que recordarles a los jóvenes todo esto, porque la historia, si no nos la sabemos, la podemos repetir y no estamos tan lejos de repetir barbaries, ¿verdad?, que en Europa están subiendo determinados grupos de una manera muy sorprendente y muy, muy peligrosa, me parece a mí. En la misma Europa que generó todo esto, parece que ya se le ha olvidado estas cosas, se nos han olvidado muchas cosas. Sí, yo creo que también coincido contigo porque no hay una genética que te vaya transmitiendo todo lo que ha sido el horror de las muchas guerras que se han repetido. Claro. Antes de darle paso al público, me gustaría hacerte 2 últimas preguntas. Una de ellas tiene que ver, tú como lectora, ¿cómo consideras o qué consideras que debe tener una novela impactante, una novela que te atrape? O sea, ¿qué es lo que tú encuentras en un libro que te hace fascinar? Porque ya eres una lectora avesada, diestra, ya no como escritora, sino tú como lectora. Como lectora yo creo que busco honestidad en el escritor, que no me cuente algo que no se crea él. No sé si me explico. Que no cuente una cosa para quedar bien, para una cosa que esté de moda, que no sé qué, no, sino que sea honesto. Y eso se nota, que el escritor es honesto consigo mismo, luego lo transmite. Entonces yo busco eso y busco literatura, busco amor a las palabras, busco que el libro cuide y mime las palabras. Yo creo que esa es la diferencia que hace entre un bestseller, que a lo mejor, bueno, hay mucha gente que escribe o que les escriben los libros en algunos casos. Pienso en famosos de mi país, aquí no lo sé, pero famosos de mi país que escriben libros, o sea, que firman libros que alguien escribe, ¿verdad? Bueno, Ramón, sabemos quiénes podemos pensar, ¿verdad? En quiénes podemos estar pensando y dices, madre mía. Y sobre todo eso, literatura, que la literatura se nutre de literatura y que la literatura tiene que estar por encima de todo y que el escritor es el buen escritor, yo creo que es honesto, que escribe desde dentro, desde la esencia para la esencia, ¿no? Desde ese hilo que tenemos que nos comunica con los lectores, que es esos universales del sentimiento que decía don Antonio Machado. Yo creo que eso es lo que yo busco y lo que intento encontrar en la literatura que leo. Qué bueno. Y la última pregunta tiene que ver con tu experiencia en Colombia. Esta es la primera vez que nos visitas. Te hemos preparado una agenda muy apretada, como también la preparamos a Ramón. A Ramón ya le hice la pregunta que era lo que le había llamado la atención de entrada, y él me dijo como que el contraste, por ejemplo, en Barranquilla, del calor que hace cuando ya tú no estás en un sitio como aquí o con aire acondicionado. Pero más que esa pregunta de qué te ha llamado la atención, también se le hice a tu esposo, él me dijo la gente. Sí, la gente. Pero ¿cómo te ha parecido esta experiencia aquí en Colombia? ¿Qué te ha maravillado o algo en particular que de esta gira con tantos niños quisieras compartirnos? Pues la gente, repito también lo mismo, las personas, la calidez de las personas. Ramón me dijo, tienen una expresión muy hermosa que es, ¿me regalas una firma? Me regalas una foto, yo no la había oído nunca y ahora ya la he oído tantas veces y me emociona cada vez. Me regalas una foto, me regalas un abrazo. Me parece tan hermoso cómo han cuidado ustedes el lenguaje, cómo han creado un lenguaje que está lleno también de amor, ¿no? Que las palabras no es me haces una foto, me das una firma, me escribes, no, es me regalas.
Es decir, hay una intención, no sé cómo decir, hermosa de generosidad, ¿verdad?, que se transmite. Entonces yo me llevo de Colombia, me estoy llevando muchos abrazos, tanto lingüísticos como físicos. A mí nunca me habían abrazado tanto en mi vida como aquí en Colombia, los niños, los adultos, y yo esto lo agradezco, me apasiona, me encanta, ¿no? O sea, los niños vienen, les firmas el libro y luego te dan un abrazo. A mí esto no me pasa. Hoy estaba, recibí una llamada telefónica de una historia del gas en casa, ¿no? Y claro, yo estoy en el contexto colombiano de cómo se cuida al otro, ¿no?, con tanto cariño y con tanto respeto. Y aquel señor del gas de Zaragoza, de mi ciudad, tan bruto. Bueno, pues si no está usted, no volveremos más a su casa hasta que no tenga el boletín del gas, en ese tono tan español, que somos muy brutos. ¿Qué vamos a hacer? Somos muy brutos para muchas cosas, lingüísticamente también. Y bueno, fue como un contraste por teléfono, que digo, ay, por favor, enseguida colgué para volver otra vez a sentir un lenguaje cuidado, amable. O sea, yo lo que más me estoy llevando con el corazón, de verdad, es la amabilidad, la gentileza, el calor, el cariño de las personas, de todas las edades que yo me encuentro. De verdad, muchas gracias por este respeto, por esta educación, por este saber estar, por esta belleza en el uso del lenguaje y por los abrazos. De verdad, es que es una maravilla. Bueno, nos encanta que te vayas con las pilas energéticas recargadas. Sí, qué bueno. Ha sido un trabajo en base también a nuestras asesoras que cuidan mucho los detalles enormemente y que seguramente has compartido ya con muchas de ellas. Momentos hermosísimos, de verdad. Y me gustaría dejar abierto el público, los que hayan leído el libro, para que podamos hacer algunas preguntas con respecto al tema o a la obra de Ana Alcolea. Todavía tenemos algunos minutos para poder darle paso a las preguntas del público. Perdonen que haya mirado el reloj, pero es que esta agenda apretada significa que dentro de un rato cojo un avión a Bucaramanga. Por eso me he permitido mirar el reloj. ¿Preguntas, comentarios? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, pues muy emocionada de tenerte acá. Tuve la oportunidad de leer tu libro y me encantó. Gracias. Y mi pregunta es, ¿cómo haces? Pues es una historia que realmente es anacrónica, ¿no? Porque vemos que la guerra nos ha tocado también en Colombia de formas complejas. Sí. Y al leerla pues no dista mucho, pero cómo encontrar una historia que en medio de todo tiene amor, sí, porque tiene amor y tiene arte. Digamos, a mí me encanta el arte y ver la ópera, ver el amor en un contexto de guerra. ¿Qué te motivó a encontrar ese arte y ese amor en un contexto tan hostil como es la guerra? Porque yo creo que los humanos somos capaces de buscar, de encontrar y de crear belleza en los momentos más terribles, ¿no? Yo esto lo aprendí cuando escribí mi primera novela, que era un momento triste por la muerte de una persona querida, y en cambio la novela es una novela amable. Y yo creo que fue una lección que aprendí de ahí. Y estoy recordando una foto que hizo una amiga mía en la India hace muchos años, que era una niña pequeña, casi desnudita, en medio de basura, pintándose las uñas. Esa foto a mí me dijo muchas cosas, de cómo en un contexto de fealdad, digamos, y de miseria incluso, no voy a decir miseria, de pobreza, había una búsqueda de belleza por parte de una niña chiquitica de 3 o 4 años, pues estaba pintando las uñas. Entonces yo creo que todos somos capaces de buscar y de encontrar belleza en momentos terribles y generosidad en momentos como la familia Schroeder, ¿no? Como hay mucho miedo en la novela, todo el mundo tiene miedo, pero a pesar del miedo hay una generosidad y una búsqueda de belleza. Gracias a vosotras. Muchas gracias. Más preguntas, comentarios, opiniones, chistes, recetas de cocina. Bueno, Ana, muchas gracias por esta historia, la disfruté mucho, gracias. ¿Verdad? También pensaba mucho en todo lo que hace el personaje malo de la historia, por decirlo de alguna manera, porque para mí no era del todo malvado. Creo que lograste que fuese más bien muy humano en un contexto y en algo que en lo que él creía, ¿sí? Él defendía esa causa a pesar de lo cruel que era, y en algunos momentos sus fundamentos como que se caían. Él también dudaba de lo que estaba haciendo.
Y digamos que lo valoré mucho porque en esos momentos de dolor, de guerra, de muerte, que tristemente no son ajenos para nosotros los colombianos, pues uno tiende a polarizarse y a buscar los buenos y los malos de la historia. Pero detrás de esos buenos y esos malos simplemente hay humanos. Exacto, humanos viviendo diferentes situaciones y circunstancias y creyendo que hacen lo correcto. Entonces, no sé, me gustaría ahondar un poco más en la creación de ese personaje, de cómo lo pensabas, pasaste momentos como a solas con ese personaje, es decir, como crearlo solito a él, o se fue desarrollando dentro de la misma trama. Se fue desarrollando porque yo nunca hago un esquema de cada personaje aparte, ¿no? Porque tiene que estar en su contexto. Entonces, claro, fue lo que os decía, fue muy doloroso meterme en él y ponerme en su lugar. Entonces, claro, por eso lo hice, es tan humano, ¿no? Porque yo me ponía en su lugar. Y entonces veía, vale, es un hombre que tiene dolores, que tiene una enfermedad, que tiene esa debilidad, que se cree muy fuerte, su fuerza es apretar el gatillo, mandar a la muerte a los demás, pero es débil, es una persona débil, porque, no sé, en España hay muchos hombres que matan a sus mujeres, ¿no? Esto es una de esas noticias terribles de cada día. Y claro, ese tipo de hombre que es un hombre débil, es un gigante con pies de barro, se cree gigante, pero precisamente porque es débil quiere aparentar que no lo es y por eso mata, ¿no? Entonces Wyler es un poco en ese sentido, es un hombre que sí, que ama, que es débil, que está enfermo y que su única manera de sentirse vivo y de sentirse grande es estar por encima de los demás, ¿no? Hoy me preguntaba una niña muy preocupada al final de la charla, cuando vino a que le firmara el libro en el último cole, me pregunta, ¿pero se arrepintió al final? ¿Tú crees que se arrepintió? Y claro, me ha hecho pensar y yo le he dicho, yo creo que no se arrepintió, porque si se arrepiente sería como reconocer que lo que ha hecho estaba mal. Y nadie quiere reconocer que lo que hace está mal. Cada uno queremos tener nuestra mejor versión de nuestra vida, ¿no? Para justificarnos, sobre todo ante nosotros mismos, ¿no? Así que claro, yo creo que no se arrepintió. Y sí, yo te agradezco mucho que comentes esto sobre este personaje, porque yo desde luego estoy muy orgullosa de mi personaje, que es malo, malísimo, pero es persona, que yo creo que es lo que tenemos que buscar a la hora de escribir una novela, que los personajes sean personas, que sean reales, aunque sean ficticios, aunque nos los hayamos inventado, pero que sean reales, que te toquen, porque un malo malísimo de una película de buenos y malos no te toca, es malo y quieres que lo maten y ya está, fuera, pero este es una persona de verdad, entonces es más tremendo. Hablando de personajes que en la historia nos tocaron, a mí en particular hubo una que me llegó al corazón y es la abuela Anunciata. Y yo quería preguntarte si en tu entorno hay alguien que es o fue como Anunciata, o qué parte de ti está en Anunciata. A mí me gustaría ser como ella, ¿no? Yo le he dado ahí muchas cosas que a mí me gustaría tener, esa generosidad, esos secretos que ella tiene, pero que consigue lo que quiere, ¿no? Claro, yo tuve una abuela con la que viví muchos años. Mi abuela vivió 103 años, mi abuela Mercedes, 103 y lucidísima hasta el final. Y ella me contaba muchas cosas de su guerra, que era la Guerra Civil Española, ¿no? Me contaba muchas cosas y de alguna manera en muchas de mis novelas aparece la presencia de una abuela fuerte como era la mía, sabia como era la mía. Mi abuela era de extracción humilde, no tenía ninguna villa en la costa de Italia, ni era rica ni nada de eso. Mi abuela lavó muchas sábanas en su vida para poder comer, ¿no? Pero tenía esa fortaleza que yo querría tener, ¿no? esa fuerza. Así que le he dado cosas a Anunciata de ella y he proyectado cosas que a mí me gustaría. Si yo hubiera vivido con esa edad, esa historia, pues a mí me habría gustado ser como ella, ¿no? Pero no sé si yo sería tan valiente.
pero bueno, tiene esos secretos con el cura que viene, el cura que no, que el cura es el que les va a ayudar, el que tal, y todas estas cosas, y bueno, es una mujer fuerte y sabia y hermosa. Yo me la imagino con muchos velos negros, porque luego como nos imaginamos a los personajes, ¿no? Yo me la imagino con muchos velos negros, no sé por qué, con el pelo muy blanco, muy hermosa, me la imagino un poco como mi abuela, pero con velos. Mi abuela no llevaba velos, más que cuando se quedó viuda, que entonces se llevaban velos, pero me la imagino así, como una gran dama, en fin. Y a Weiler, ¿saben qué cara le pongo a Heinz Weiler? Le pongo la cara de Goebbels. La describes muy bien. En una de las escenas del libro, al final, ella con su rosario junto a Giancarlo, presta a hacer su parte, así sea en oración, para que las cosas salieran como... Sí, efectivamente. Porque mi familia italiana es muy religiosa, además, ¿no? Y mi amiga se llama Annunziata. El libro está dedicado a ella, aparte de la memoria del señor Bigone, que no llegó a ver el libro, como les decía. Mi amiga se llama Annunziata y yo quería que ese nombre estuviera en el libro, porque sin ella este libro no existiría. Ayer le mandaba unos mensajes por WhatsApp que los recibió Óscar, porque equivocadamente se lo mandé a Óscar, que debió de pensar, pero esta que me manda, le mandé unos mensajes a mi amiga diciéndole, bueno, estoy en Colombia con este libro, recibiendo tantos abrazos y tantas alegrías hermosísimas gracias a ti, porque sin ti este libro nunca habría existido. Si yo no hubiera ido a esa villa con ella, este libro no existiría, no estaría yo aquí, no estaríamos aquí reunidos, así que doy gracias a tantas personas, ¿no? por esto, y sobre todo a ustedes por estar aquí, a todas las promotoras de Norma, mil gracias. Pido un aplauso para Ana. Bueno, para vosotros. Muchas gracias a todos de corazón. Y nuevamente, pues el libro está aquí por si alguien lo quiere comprar, ella con gusto lo va a firmar. Gracias.